Capítulo 1277, cuarto paso. 1277 Cuarto paso. Sani había sufrido para atraer a la serpiente Azure a la superficie, pero había una buena razón para guiar a la bestia loca allí. Incluso dos razones, Saint y Nepis. Aunque ninguno de los dos era tan capaz de luchar contra la abominación en el agua como Sani, aún podían desempeñar un papel importante en la batalla. Era solo que, tenía que crear una oportunidad para que lo hicieran. Y lo hizo. Mientras Sani se convulsionaba de dolor, dos flechas golpearon al enfurecido Leviatán. Una era completamente negra, como si estuviera forjada en pura oscuridad, que lo estaba. Aumentada tanto por sus habilidades, Mantle of Darkness y Blade of Darkness, así como por la mejora del Staff of Scream, la flecha de Zen atravesó el único ojo restante de la serpiente Azure. Era la hora más oscura de la noche, por lo que su fuerza estaba en su apogeo. Más que eso, este primer disparo que envió fue potenciado por la terrible destructividad del encantamiento Death Dealer, por lo que causó el mayor daño. Y sin embargo, el ojo gigante del antiguo Leviatán aún no estaba destruido. Solo estaba dañado, volviéndose rojo, lo que hizo que la bestia loca pareciera aún más amenazante. Sani había puesto muchas esperanzas en esta primera salva, pero se quedó decepcionado. Sin embargo, no importaba. Durante su violento ascenso, había estado estratégicamente tratando de colocarse del lado de la serpiente Azure donde estaba ciega, sin embargo, no había ninguna ventaja que obtener allí. Cualesquiera que fueran los sentidos que el enemigo estaba usando para percibir sus movimientos eran perfectos y precisos, incluso sin visión. Su plan para cegar a la bestia loca había sido inútil desde el principio. La segunda flecha era blanca. Su impacto no fue tan contundente como el de la primera flecha, pero aún fue bastante feroz. Nepis siempre había usado una espada, pero era simplemente una preferencia. Como legado, había sido entrenada en el uso de todo tipo de armas, y eso ciertamente incluía arcos. Había un poderoso arco largo Mamory en su arsenal de almas, creado por los maestros de la Forja de Valor, y también varias flechas encantadas. Aún entonces, la flecha blanca apenas logró perforar la carne de la serpiente Azure a pesar de deslizarse fielmente en una herida ya existente, donde las escamas azules y la resistente piel de Leviatán ya habían sido abiertas por la mariposa oscura. El daño fue insignificante. Eso también era de esperar. El objetivo de Neb no era herir a la gran bestia con sus flechas, sino introducir el veneno negro de la cúspide amarga desbordante en su carne. Ella cubría las puntas de las flechas con la toxina antes de cada disparo. Una dosis del veneno negro no afectaría mucho a la serpiente Azure, pero 10, 20 o 30 podrían debilitarla, quizás. Sani no esperaba que Send y Nepis acabaran con la bestia loca. Después de todo, las 5 sombras y toda la llama del alma lo estaban aumentando a él, y solo a él, era el único con la capacidad de dañar realmente a la abominación. Pero tenían que acosarla y debilitarla para que él pudiera dar un golpe fatal. Parecía estar funcionando. Las 2 flechas no habían herido gravemente a la serpiente Azure, pero la habían distraído por un segundo. Ese segundo fue suficiente para que Sani se sacudiera el terrible dolor de tener su alma dañada y reparara ligeramente su caparazón. Soltando un silbido furioso, se lanzó hacia adelante y mordió el costado de Leviatán. Aunque el Shadow Shao no tenía papilas gustativas, podía jurar que sentía el sabor salado de la sangre en su lengua. Ese sabor lo llevó al frenesí. Devorar. Voy a devorarte. Te voy a hacer pedazos. Olvidando el dolor, olvidando el sufrimiento, Sani apretó sus poderosas mandíbulas en un intento de destrozar y mutilar a su enemigo. Fue solo a través de un esfuerzo increíble que se obligó a mantener el control y soltarse, corriendo a un lado justo a tiempo para evitar ser atrapado y aplastado en las bobinas del cuerpo colosal de la serpiente Azure. Una gota de miedo frío cayó al infierno incinerador de su furia. Esto es peligroso.
Luchar contra una gran bestia ya era bastante peligroso. Pero el acto de asumir la forma y el aspecto de una criatura de pesadilla, de sumergirse tan profundamente en su mente y corazón, era en sí mismo un gran peligro. Sunny había usado Shadow Dance para leer abominaciones antes, pero nunca había intentado manifestarse en una de ellas. Era demasiado fácil perderse en ese estado, tal vez para siempre. Incluso el verdadero nombre no era una panacea. También tenía que mantener su sentido de sí mismo, mientras lo negaba simultáneamente. Quizás esto era el cuarto paso de la danza de las sombras. La habilidad de preservar su identidad volviéndose completamente informe en mente, cuerpo y alma, y por ende infinitamente maleable, como todas las sombras. Mientras Sunny esquivaba ágilmente los ataques de la serpiente azul y arremetía con sus afilados colmillos y su cola aplastante, más flechas caían desde la oscuridad. Saint no utilizaba más, vendedor de la muerte, en lugar de eso intentaba pesar al Leviatán con la ayuda de carga de paz. Nepis seguía envenenando a la gran bestia con la toxina de la cúspide amarga. Sin embargo, la abominación se había impacientado rápidamente con su acoso. Sus movimientos cambiaron ligeramente, y la próxima vez que los dos dispararon sus arcos, una alta ola se elevó repentinamente, arrastrando las flechas. Eso le dio a Sunny una oportunidad de asestar un golpe despiadado. Enroscándose alrededor de un tramo destrozado del cuerpo de la serpiente azul, se deslizó hacia adelante. Su afilada aleta dorsal mordió la carne de la bestia loca, destrozándola como una sierra. El suave resplandor del agua que se iluminaba se pintó repentinamente de un tono carmesí. Muere, muere, muere. Voy a matarte. La serpiente azul gruñó y se abalanzó sobre él, con la locura ardiendo en su sangriento ojo. Probablemente estaba pensando lo mismo. Capítulo 1278. Destrucción mutua. 1278. Destrucción mutua. El gran río estaba espumando y hirviendo, olas gigantescas se elevaban desde su suavemente resplandeciente extensión para estrellarse contra las erosionadas pendientes de la isla en ruinas. Dos siluetas oscuras, una colosal y la otra simplemente gigante, se movían a través del agua furiosa, entrelazadas en una batalla asesina. Sunny se había vuelto loco por el dolor y la sed de sangre. Había perdido la cuenta de los golpes que había soportado, su cuerpo serpentino de obsidiana. Tampoco sabía cuántas veces había tomado represalias, mordiendo la carne y rompiendo las escamas de la serpiente azul. Su capa estaba destrozada, la piedra viviente no pudo resistir el aluvión de devastadores ataques que tuvo que soportar. La temible armadura de Onix estaba agrietada y destrozada, revelando las brillantes escamas negras debajo. Muchos de sus segmentos estaban completamente destruidos. El caparazón de sombras que lo cubría también había sido destrozado y devastado. Tenía heridas gigantescas y supuraban sombras. Al principio había podido reparar parte del daño, pero tener los medios para hacer algo así parecía tan lejano ahora. Sin embargo, había algo que llenaba a Sunny de oscuro regocijo. Era que la serpiente azul no se veía mejor que él. El cuerpo de la gran bestia ya había sido mutilado grotescamente antes de su batalla y ahora estaba en peor estado. Las heridas que se habían cerrado se reabrieron. Las heridas que habían estado abiertas ahora eran más amplias y angustiosas, con sangre carmesí fluyendo de ellas hacia el agua radiante. Docenas de flechas sobresalían de la carne escarlata de la abominación. Algunos la pesaban, otros enviaban una toxina mortal circulando por su torrente sanguíneo. Pero los ojos de la serpiente azul todavía ardían con la misma locura. Bien, bien, no te rindas conmigo, vieja serpiente. Sunny quería matar a la odiosa bestia, pero no quería que esa muerte fuera rápida. No, quería que la agonía de su enemigo durara para siempre.
Quería desgarrar su carne con sus colmillos para siempre, sentir los estremecimientos de dolor pulsando a través de su cuerpo para siempre, escuchar sus gritos de dolor para siempre. Controlate. Saliendo de la locura consumidora, se recordó a sí mismo su objetivo. Necesitaba matar a la serpiente Azure lo más rápido posible, no solo porque su esencia no era ilimitada, sino también porque las posibilidades de que la gran bestia lo matara eran mucho mayores que al revés. Si había la más mínima posibilidad, tenía que tomarla. Era solo eso, no había posibilidades. Aún así, no había ninguna. La bestia loca todavía tenía el control total de sí misma y del campo de batalla. El agua fluía y se retorcía para ayudarla y restringir a Sunny, como si siguiera obedientemente las órdenes de la antigua serpiente. Incluso con su cuerpo luciendo como el de un cadáver maltratado y su mente inundada de dolor, la serpiente Azure permaneció fija en el objetivo solitario de destruir a su oponente con un nivel de concentración verdaderamente insano. Pero Sunny sentía como su mente se volvía confusa y su razón se tambaleaba. Oh, no podré seguir por mucho más tiempo. Por primera vez desde que había asumido la forma de la serpiente de ónice, la fría comprensión de que la derrota era posible entró en su conciencia. El pensamiento era tan incongruente con la esencia de su monstruosa forma que la capa de sombras estuvo a punto de deshacerse. Se aferró a su enloquecedora furia y alejó los pensamientos de derrota. La derrota no era posible. Tal cosa no existía. Nunca perdería, no volvería a perder. Ese último pensamiento era ligeramente extraño, como si no fuera suyo. Rechinando los dientes, Sunny empujó su enorme cuerpo a través del agua hostil, con el objetivo de embestir el costado del retorcido leviatán. Sabía que la batalla ya se había inclinado a favor de su enemigo. Por lo tanto, necesitaba hacer algo para equilibrar la balanza. ¿Pero qué? La serpiente de Oni se rabiaba mientras ardía con el loco deseo de destruir a su enemigo. Sin embargo, Sunny también estaba sereno y sereno. ¿Qué ventajas tenía el que no poseía la gran bestia? Ambos estaban medio muertos. Tenía que matar al enemigo, pero ser asesinado por el enemigo parecía inevitable en su lugar. Entonces, pues, los dos resultados no eran necesariamente mutuamente excluyentes. Ser asesinado no obstaculizaba directamente el logro de su objetivo. Era solo el momento de su muerte lo que estaba en cuestión. Sunny estaba lleno de una indecible y furiosa determinación por acabar con la serpiente azul. Nada importaba frente a este odio y esta consumidora necesidad, menos aún la muerte. Valdría la pena si pudiera sentir la vida abandonando el cuerpo sangrante de su enemigo. Destrucción mutua. Sí, le gustaba. Le gustaba mucho. Esta era la ventaja que necesitaba desesperadamente. Llamas peligrosas se encendieron en los ojos ónix de Sunny mientras torcía su largo cuello y miraba fijamente a la tambaleante serpiente. La gran bestia también debía estar debilitándose, sus ataques y las flechas de sus compañeros estaban mermando lentamente su ilimitada resistencia. La abominación había llegado un segundo tarde y no había logrado evadir ser embestida por la cabeza serpentina de Sunny. Lo que finalmente le dio la oportunidad. Primero, el agua. El agua había estado limitando a Sunny, por lo que primero tuvo que arrebatarle el control a la serpiente azul. Con su comprensión de la gran bestia y la experiencia de ver luchar a Naeve y a Wade de sangre, podría lograr el dominio durante unos momentos, al menos. Enroscando su poderoso cuerpo como un resorte, Sunny se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Lo movió de una manera específica, obligando a una poderosa corriente a salir disparada y chocar con la opuesta, que había sido creada por el antiguo Leviatán. Apareció un gran remolino donde las dos corrientes chocaron, y él lo atravesó sin oposición. Segundo, el objetivo. El objetivo era la espina dorsal titánica de la serpiente azul.
Sunny tenía que cortarla sin importar qué. Normalmente, la columna vertebral habría estado protegida por capas de músculo impenetrable, una capa de piel impermeable y una espantosa armadura de escamas indestructibles. Pero la bestia enfurecida había sido mutilada por las largas semanas de defenderse de abominaciones merodeadoras y la espeluznante mariposa monstruosa. Faltaban grandes trozos de su carne, revelando el hueso. En un punto particular justo debajo de su cabeza, también se reveló un largo tramo de la columna vertebral. Ese era un buen objetivo para elegir, especialmente porque la abominación no podría usar sus fauces para defenderlo. Y, por último, la ventaja. Sunny de hecho poseía una ventaja en la batalla de destrucción mutua. Era porque la serpiente azul estaba hecha de carne, mientras que él estaba hecho de sombras. Si sufría demasiado daño, el caparazón de sombras se rompería, pero su encarnación, que era pequeña y estaba oculta en sus profundidades, podría sobrevivir. Fue solo cuestión de suerte. O se vería destruido junto con el cascarón, o tendría suerte y seguiría con vida. Pero independientemente del resultado, el odioso Leviatán moriría. Acepto eso. Gruñendo ferozmente, la serpiente negra se precipitó a través de las brillantes aguas del gran río y, descartando toda pretensión de defensa, cerró sus mandíbulas sobre la columna vertebral de la gran bestia. Capítulo 1279, Olas furiosas. Sunny mordió la columna vertebral de la serpiente azul, encendiendo la poca fuerza que le quedaba en un ardiente y furioso resplandor. Sombras y llamas ondulantes salieron de sus escamas de ónice y lo envolvieron como un sudario. Sus ojos brillaban con una maldad loca, mórbida y asesina y una intención asesina escalofriantemente fría. Su mandíbula presionaba con suficiente fuerza para destrozar montañas. Pero la espina dorsal de una gran bestia era mucho más fuerte que una cadena montañosa. Resistió sus colmillos de obsidiana, negándose a romperse, agrietarse o incluso rayarse. Muere, muere. Ahogándose en furia, Sunny puso toda su resolución, todo su odio y todo su deseo en aplastar el hueso indestructible. Sacudió violentamente la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, royendo la columna vertebral como un perro rabioso. Si no podía morderla, la cortaría. Si no podía cortarla, la molería. La serpiente azul iba a morir, pase lo que pase. Ya estaba medio muerta, de todos modos. Sin embargo, también Sunny sintió que el gigantesco cuerpo del antiguo Leviatán se movía y se negó fríamente a prestarle atención. No importaba cómo la bestia loca intentaría destruirlo, o si lo lograría. Sunny ya había descartado su instinto de supervivencia. La bestia loca no podía alcanzarlo con sus desgarradoras fauces, lo que significaba que no iba a poder matarlo instantáneamente. Eso era todo lo que necesitaba saber. Mientras sus colmillos raspaban contra la columna vertebral de la serpiente azul en un frenesí, el cuerpo destrozado de la abominación se levantó y atrapó a Sunny como un tornillo de banco. Una vez que quedó atrapado en las espirales, no habría escapatoria, lo sabía, pero no le importaba. Lo único que le importaba era la sensación de una grieta delgada y superficial que finalmente aparecía bajo uno de sus colmillos. La columna vertebral del Leviatán estaba cediendo. Muere. Mientras el júbilo oscuro le invadía el corazón, las espirales se tensaron, aplastando su caparazón destrozado. La fuerza contenida en ellas era diferente a todo lo que Sunny había experimentado antes. Era verdaderamente y totalmente desgarrador. Presionando hacia abajo con una fuerza desgarradora, la serpiente azul convirtió el caparazón de mármol del manto en polvo de piedra. El cuerpo serpentino debajo de él se rompió instantáneamente, las escamas de ónix se hicieron añicos, los bordes afilados de los huesos rotos perforaron la piel y sobresal, hirieron de las horribles heridas. Hubo un dolor cegador, pero a Sunny no le importó. Más grietas aparecieron ahora en la columna vertebral de la abominación,
extendiéndose y fusionándose entre sí, y pudo sentir el cuerpo gigante de su enemigo retorcerse de dolor. También pudo sentir fragmentos de hueso hundiéndose bajo sus colmillos. En lugar de luchar por salvarse, Sunny mordió ferozmente la columna vertebral dañada de Leviatán y persistió en sus frenéticos intentos de romperla y mutilarla. Veamos quién de nosotros muere primero, vieja serpiente. Mientras, te mueras primero. No me importa morir segundo. La aleta dorsal de la gran bestia cortó sin esfuerzo su caparazón, abriéndolo como una sierra. En lugar de sangre, la oscuridad salió de la serpiente vivisectada, solo para disolverse y desaparecer en el suave resplandor del agua resplandeciente. Sunny apretó las mandíbulas con una furia abrumadora, y finalmente sintió que el hueso se desmoronaba bajo su mordida. ¿Mi encarnación será destruida, o no? No es que importe demasiado. Matar al enemigo era lo único que importaba. No había nada más. Un sonido extraño que era mitad rugido desquiciado y mitad lamento de agonía escapó de sus fauces. Sus mandíbulas comenzaron a moverse lentamente una hacia la otra. Al mismo tiempo, el daño que su cuerpo había recibido estaba llegando a un nivel catastrófico. Según todos los pronósticos, su caparazón ya debería haberse desprendido, pero Sunny se había sumergido tan profundamente en la sensación de ser una serpiente que su creencia absoluta lo mantenía unido, todavía. Sintió las sombras abrirse ante la afilada hoja de la aleta del Leviatán, abriendo un camino recto hacia la diminuta encarnación escondida en su interior. La muerte se acercaba rápidamente. Pero, al mismo tiempo, sintió la columna vertebral de la serpiente azul romperse cuando sus colmillos se hundieron en la dulce médula. La bestia enloquecida se convulsionó y lanzó un rugido de ciega agonía. Sin embargo, al igual que Sunny, no conocía la rendición. Solo tenía el asesinato en mente, y así, el vicio de sus espirales solo se hizo más fuerte, aplastando y cortando al odioso gusano con una ira insaciable. Era solo cuestión de momentos antes de que la indefensa forma de sombra de Sunny fuera destruida. Muerte. No sabía si había invocado la muerte de su enemigo o había saludado la suya. Por una fracción de segundo, la llama de sombra que brotaba de su cuerpo destrozado se encendió con una intensidad sorprendente. En la mente de Sunny, todo desapareció. Lo único que quedaba era una imperiosa resolución de matar al enemigo. Su mandíbula se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. En el siguiente momento, no había nada más que dolor. Sunny perdió la vista, el oído, el olfato, el tacto, hasta el sentido de la sombra se había ido, dejándolo en un abismo vacío donde lo único que existía era la agonía. Todos sus pensamientos fueron incinerados y toda su conciencia fue desterrada por el tormento. Ah, ah. Ni siquiera podía gritar porque había olvidado cómo. Pero, a pesar de todo eso, estaba satisfecho. Estaba emocionado. Era feliz. Yo, lo maté, ¿verdad? No había forma de saberlo. Pero entonces, como si respondiera a su débil súplica, una voz familiar susurró. Has vencido a una gran bestia, Daeron del mar crepuscular. Has recibido un recuerdo. Este capítulo hizo su debut a través de N0V3LB1N. Los susurros fluyeron en su alma mientras la oscuridad invadía su mente. Tu sombra se hace más fuerte. Mientras la oscura isla se balanceaba bajo el asalto de las furiosas olas, dos siluetas rotas podían verse en el agua embravecida, alejándose lentamente. Una, mucho más grande, tenía una horrible herida en el cuello. Su columna vertebral estaba completamente rota y estaba parcialmente decapitada. Un fuego, de locura indescriptible, se estaba desvaneciendo lentamente del ojo dañado del Leviatán, que estaba clavado en la figura inmóvil del enemigo incluso en la muerte. El cuerpo de la serpiente azul desaparecía lentamente en el hermoso brillo de las aguas resplandecientes mientras caía en las profundidades. La otra silueta, más pequeña, estaba rota y destrozada hasta ser irreconocible.
El cuerpo serpentino de la bestia, Onix, estaba cortado y roto, con heridas desgarradoras que se abrían a lo largo de toda su extensión. Parecía estar a punto de disolverse en un enjambre de sombras intangibles. Antes de hacerlo, sin embargo, una figura grácil con una túnica blanca ondeante se zambulló desde la alta pendiente de la isla y se sumergió en las embravecidas olas. Luchando contra la furiosa corriente, Nepi soportó el dolor de su defecto y nadó hacia la serpiente Onix. Capítulo 1280. La Bella y la Bestia. Sunny se estaba ahogando en un mar de dolor. Su mente, lo poco que quedaba de ella, se había vuelto débil y frágil, lista para colapsar en cualquier momento. Pero aún no se había derrumbado. En realidad, también había una buena noticia. El hecho de que fuera capaz de sentir dolor significaba que seguía vivo. El hecho de que todavía estuviera vivo significaba que la serpiente azul estaba muerta. De lo contrario, ya habría acabado con Sunny. Yo, gané. Fue un pequeño consuelo. El dolor era tan insoportable que casi deseó morir. Sin embargo, Sunny estaba demasiado apegado a la vida para tirarla por la borda. Si había la más mínima posibilidad de sobrevivir, se aferraría desesperadamente a ella con todo lo que tenía. Antes, lo habría hecho simplemente por despecho, pero ahora había cosas que apreciaba y metas que deseaba alcanzar. Realmente quería vivir. ¿Qué, demonios, está pasando? Era difícil formar pensamientos legibles, pero de alguna manera logró evaluar su estado actual. Dolor abrumador, pérdida de todos los sentidos, estaba en shock. Sufría un shock por el dolor debido a que su encarnación de sombra recibía graves daños. Su alma había sido terriblemente herida. ¿Qué significaba eso? No lo sabía. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Había algo que hacer? Arg, duele. Por ahora, Sunny decidió hacer todo lo posible por soportar el dolor y mantener su mente desmoronada unida. No era fácil, ni agradable, ni posible, pero persistió. Persistió con todo lo que tenía. Y, después de una eternidad de tormento, finalmente hubo un cambio. Sunny pareció recuperar su audición. Lo primero que escuchó fue el grito distorsionado de Neb. Sunny. No te mueras. Por favor. Se sintió extrañamente molesto. Mierda, eso fue una orden, ¿no? Ella rompió su promesa. No es que eso pudiera cambiar nada, habría sido genial si Nepis le diera una orden para sobrevivir que restaurara mágicamente su cuerpo y sanara sus heridas. Claro, Sunny tenía que ser capaz de ejecutar una orden para que el vínculo de las sombras lo obligara a actuar o a no actuar. Por lo tanto, si Nepis de repente decidía ordenarle que fuera a traerle la luna algún día, a lo sumo se vería obligado a intentar sin éxito hacerlo lo mejor posible. Y él ya estaba intentando sobrevivir. De verdad, ¿por quién se cree que me toma? Nepis había sido el que lo llamó cucaracha, en primer lugar. Como un cumplido. Por supuesto, haría todo lo posible por mantenerse vivo. No era necesario gritar. Sunny se dio cuenta poco a poco de que sus pensamientos se estaban volviendo más largos y coherentes. Algo está cambiando. Poco a poco, sus sentidos regresaron, uno tras otro. El oído fue primero, seguido por el sentido de la sombra, el tacto, el olfato, el gusto y finalmente la vista. Sin embargo, todo era un completo desastre, su visión estaba borrosa y sus otros sentidos estaban enloquecidos. También había más dolor, esta vez de naturaleza física. ¿Por qué siento dolor físico? Ahora mismo soy una sombra manifestada, técnicamente. Quizás era un dolor fantasma. Aunque Sunny no tenía un cuerpo humano en ese momento, su mente seguía siendo la de un humano. Y cuando su mente percibió el terrible daño hecho a su cuerpo de sombra, reaccionó de la única manera que sabía cómo, entrando en pánico y ahogándose en dolor.
Maldiciones. Sunny apretó los dientes y se sorprendió por el hecho de que había recuperado la capacidad de apretar los dientes. Más sorprendente aún fue el hecho de que eran colmillos y no dientes los que apretaba unos contra otros. Su caparazón parecía haberse mantenido unido, de alguna manera. Finalmente, se volvió lo suficientemente lúcido para comprender la situación. Las tumultuosas aguas del gran río estaban impregnadas de un suave resplandor, lo que indicaba que todavía era de noche. Más que eso, juzgó que había pasado menos de un minuto desde su choque final con la serpiente azul, con Daeron del mar crepuscular. Lo sabía porque el colosal cadáver de la feroz gran bestia aún se podía ver, apenas, mientras se hundía lentamente en las profundidades del río. La aterradora silueta del antiguo Leviatán se hizo más pequeña a medida que caía en las profundidades insondables y se disolvía en el hermoso resplandor. Una complicada mezcla de emociones surgió en el corazón de Sunny cuando vio a su enemigo muerto. Había júbilo oscuro, un extraño toque de tristeza, respeto, desprecio, odio, curiosidad, sospecha. También había un fuerte sentimiento de arrepentimiento. Después de todo, esa era una esquirla de alma suprema que desaparecía en las profundidades. Gruñó. Apartando su atención sobre el cuerpo del Leviatán asesinado, Sunny intentó comprender qué sucedía a su alrededor. Percibió su largo, cuerpo serpentino, ahora destrozado y salvajemente desgarrado. Se sentía débil, algo comprensible, pero también más débil que eso. La llama del alma. La llama del alma había desaparecido. Ahora solo era aumentado por las 5 sombras. Finalmente, Sunny notó a Nepis. Su pequeña figura estaba sobre él. Debió haber trepado a su cuerpo gigante mientras él flotaba sin vida, en el agua, paralizado por el dolor y a punto de perder el conocimiento. Ambas palmas estaban presionadas contra las escamas de ónix rotas y su piel brillaba con un suave resplandor blanco. Ah, debe haber recuperado sus llamas. Nepis lo estaba sanando. Pero, de repente, su radiante figura explotó con luz, disipando la oscuridad de la noche como una estrella real. Sunny sintió la calidez familiar, ahora mucho más intensa que nunca antes, fluyendo hacia él como una inundación. Y, abrazado por esa calidez, su cuerpo roto comenzó a restaurarse. A medida que lo sentía, sobresaltado, su alma profundamente herida fue sanada. Su encarnación de sombra medio destruida fue restaurada a un estado prístino. Y, sorprendentemente, incluso su caparazón serpentino se unió de nuevo. Las terribles heridas se cerraron, las escamas de ónix destrozadas se pegaron. Cuando el resplandor de Nep se tambaleó y cayó, Sunny estaba como nuevo, el dolor que lo había estado atormentando retrocedió y luego desapareció por completo. Estaba vivo de nuevo. Nepis cayó impotente sobre su ancha espalda. Permaneció inmóvil por unos momentos, luego arrastró su cuerpo hacia arriba y se aferró a 2 de las púas en forma de cuerno que crecían desde la corona de su cabeza, donde terminaba la aleta dorsal. Cierto. La serpiente azul estaba muerta, pero aún estaban lejos de estar a salvo. De hecho, estaban en peligro mortal, mucho más que cuando la gran bestia había estado viva. Eso fue porque no había nadie que impidiera que la mariposa oscura conquistara el cadáver de la tortuga negra. Peor que eso, la abominable criatura cegaramente había notado una estrella cegadora que se encendía repentinamente en la oscuridad de la noche. Estaba destinado a descender sobre ellos en cualquier momento. Entonces, era hora de la segunda parte del plan. Lo hemos logrado hasta ahora, ¿eh? Era hora de dejar atrás la isla oscura y correr. Vamos, Nev. Despidiendo a Send, Sunny empleó una fracción de segundo para reunir la fuerza que impregnaba la vasta extensión de su poderoso cuerpo serpentino. Luego, con Nepis sobre su espalda, bajó la cabeza y se lanzó a las aguas radiantes y fluidas sin fin del gran río. Capítulo 1281, dejando la isla oscura. Sunny se zambulló en las brillantes profundidades del gran río.
Su cuerpo serpentino era como una lanza tallada en ónix negro, cortando el agua radiante con una velocidad impresionante y terrible. Estaba hecho para gobernar el mar, por lo que ningún barco o embarcación podía competir con él en las profundidades. Un gran monstruo, sin embargo. Aunque la mariposa oscura era una abominación aérea, había demostrado una terrible capacidad para luchar contra la serpiente azure bajo el agua con extraña facilidad. Necesitaban evitar que los notara, y así, Sunny nadó hacia abajo. Nepis tenía la perla de esencia, por lo que no tenía miedo de tirarla tan profundo, que se ahogara. Dicho esto, le temía a las profundidades. No se sabía que se escondía en el fondo del gran río. ¿Qué tipo de horrores vivían allí? ¿El tiempo existía allí y, de ser así, cuál era su flujo? Sunny no lo sabía y no estaba listo para averiguarlo. El plan que habían urdido era irse lo suficientemente profundo para evitar la atención de la mariposa oscura y luego viajar río abajo, regresando gradualmente a la superficie. No vio ninguna razón para cambiarlo. Cuando la serpiente de ónix se adentró en el abismo que fluía con una frágil figura humana aferrada a sus cuernos, la isla oscura desapareció lentamente en la distancia. Su ominosa silueta fue consumida por el resplandor del agua, y pronto, no hubo nada a su alrededor excepto un vacío brillante. Sunny sintió una extraña melancolía rozar su corazón y se armó de valor. Finalmente habían escapado del caparazón de la tortuga negra. Ese lugar le había dado la paz y la comodidad que tanto necesitaba después de la desastrosa resolución de la terrible y amarga campaña del sur. Durante un tiempo, fue como un paraíso. Pero ese paraíso era oscuro. Al final, se había convertido en una trampa mortal, y ahora estaban, dejando atrás tanto el paraíso como la trampa. No mires atrás. Se negó a hacerlo. Había, sin lugar a dudas, muchos más obstáculos desgarradores esperándolos por delante. Y, con suerte, al final de todos ellos, podrían encontrar un nuevo paraíso propio. Sunny llevó a Nepis cada vez más profundo en el gran río. Lentamente, el resplandor del agua se hizo más brillante, su flujo más tumultuoso y la presión que los asaltaba más pesada. Sabiendo que su caparazón serpentino era mucho más resistente que el cuerpo de Nep, dudó en ir más lejos. Era suficiente de todas formas, si la mariposa oscura iba a perseguirlos, ya se habría lanzado al río y atacado. Un poderoso sentimiento de alivio inundó su mente. Gracias a los dioses. Sunny apenas sobrevivió a una batalla con una gran bestia, y eso fue principalmente debido al hecho de que la serpiente azul ya había sido herida, exhausta y cercana a la muerte. Luchar contra un gran monstruo inmediatamente después de esa batalla seguramente habría sido su fin. Retorciendo su gigantesco cuerpo, Sunny frenó su descenso y luego empujó hacia adelante. Su ya enorme velocidad aumentó aún más cuando comenzó a moverse con la corriente. Fue hasta tal punto que Nepis luchó por aferrarse a sus cuernos a pesar de su fuerza ascendida. Pero no podía evitarse. Ahora que habían escapado de la isla oscura y la mariposa monstruosa, otro desafío se presentaba ante ellos, uno que quizás era incluso más difícil de superar. Ese desafío era la extensión del gran río en sí. No tenía sentido abandonar la isla oscura si todo lo que los esperaba era una muerte lenta y agonizante. Había abominaciones desgarradoras de todo tipo que habitaban tanto en el agua como en el cielo sin límites. Sin ningún lugar donde encontrar refugio, la perdición estaba casi garantizada, podrían escapar una o dos veces, quizás incluso una docena de veces. Pero tarde o temprano, el agotamiento los abrumaría y su suerte se agotaría. Entonces, el gran río se convertiría en su tumba. Por eso Sunny y Nepis tenían un objetivo claro en mente. Tenían que viajar río abajo, hasta el pasado lo más lejos que pudieran, y descubrir a los antiguos que habían entrado en la tumba de Ariel hace miles de años. Sunny era increíblemente rápido mientras estaba encerrado en el caparazón de la serpiente de ónice.
Podía cubrir una gran distancia en poco tiempo, viajando mucho más lejos de lo que la corriente había arrastrado el cadáver de la tortuga negra en un mes entero. El problema era la esencia. Existir como una encarnación de sombra consumía su esencia, y sostener la forma masiva de la serpiente de río también la consumía. Ya había gastado mucha esencia luchando contra el loco Leviatán, y aunque la llama de Nep estaba mejorando su alma hasta cierto punto, sus reservas no eran infinitas. Aunque era un tirano, no eran en absoluto adecuadas para la tarea en cuestión. Y así, Sunny tuvo que darse prisa. Tenía que exprimir toda la velocidad que pudiera conseguir de su forma serpentina mientras pudiera. Si su esencia se acababa antes de que encontraran tierra, o algo a lo que subirse, no habría más remedio que seguir a la deriva en el agua, recuperando lentamente sus poderes y esperando desesperadamente que nada los atacara mientras tanto. Los moradores de las profundidades, los enjambres de krill abominables, los depredadores voladores que cazaban a las criaturas que habitaban el río. No creía que vivieran lo suficiente para que su esencia se repusiera. Rogando que algo apareciera en el horizonte, Sunny voló a través del agua brillante. Su poderoso cuerpo atravesó el abismo que fluía, dejando un rastro de turbulencia furiosa a su paso. Nepis se aferró desesperadamente a sus cuernos, exhausta por la explosión de llamas curativas que había creado antes para salvarlo y el desgarrador dolor de tener que usar su aspecto durante tanto tiempo y con tanta intensidad. Por extraño que parezca, Sunny había terminado en mejor estado que ella, a pesar de ser el que había luchado en la batalla con la serpiente Azure. Cuanto más nadaban, más le preocupaba a ella. Pero él también estaba cansado. Sus heridas pueden haber sanado, pero el terrible agotamiento mental seguía ahí, sofocando su capacidad para mantener la mente clara y esforzarse sin descanso. Poco a poco, un letargo frío se estaba apoderando de su mente. Luchando contra él, continuó nadando hacia adelante. Capítulo 1282, Corrientes del Tiempo. Sunny no sabía exactamente qué tan lejos habían viajado de la isla oscura, pero la distancia debía ser inmensa. Su caparazón de sombra no solo era enorme, sino que también estaba creado para reinar en el agua. Considerando que se estaba moviendo con la corriente del gran río, su ya gran velocidad se veía aún más mejorada. Así que decidió que sería seguro subir a la superficie. Ascendiendo gradualmente, atravesó el abismo radiante y finalmente levantó la cabeza por encima de las olas brillantes. Sujetándose todavía a sus cuernos, Nephi se desplomó y respiró con pesadez. Había sido difícil para ella resistir la resistencia del agua, que la había estado embistiendo como un carnero durante tanto tiempo. Cuanto mayor era la velocidad de Sunny, mayor era la resistencia. Ya estaba exhausta por haber agotado su habilidad más allá de su límite, y soportar la carrera febril a través de las profundidades no podía haber sido fácil. Pero ahora que la cabeza de la serpiente de Nix estaba sobre el agua, Nephis finalmente pudo descansar un poco. El cielo seguía impenetrablemente negro. Un suave resplandor se elevaba desde el río, iluminando el vasto vacío de su corriente. La vista era tan onírica y mágica como lo había sido el primer día que Sunny la vio. Pero su corazón estaba traspasado por la desesperación. Era porque incluso ahora, después de dejar la isla oscura tan atrás, no podía ver ningún indicio de tierra en ninguna parte a su alrededor. Una vieja duda se apoderó de su mente, minando la fuerza de su cansado cuerpo. ¿Y si no hay tierra? ¿Y si este mundo entero no es más que agua? Rechinando los colmillos, Sunny soltó un gruñido bajo y tensó cada fibra de su caparazón para acelerar aún más. Con su hocico de onix como punta de lanza y su aleta dorsal negra como una hoja afilada, cortó la brillante superficie del gran río. Más rápido, todavía no se había quedado sin esencia. Había una cierta sensación de euforia que sentía, volando hacia el horizonte a una velocidad terrible. La velocidad
el poder de su caparazón, el esbelto peso del cuerpo de Nefis presionando sobre sus escamas y la vacía inmensidad del cielo negro sin límites, era casi liberador. Pero, al mismo tiempo, su corazón se ahogaba en ansiedad, miedo y pavor. Y pronto, se demostró que tenía razón en tener miedo. Sunny sintió una premonición ominosa y levantó su cabeza un poco más por encima del agua. En el momento siguiente, sus ojos serpentinos se entrecerraron. Allí, delante de ellos, la superficie del gran río estaba hirviendo y burbujeando. Un enjambre de krill ilimitado se movía rápidamente a su encuentro, cientos de miles de bestias corrompidas ardiendo con un deseo loco de devorar la serpiente de Onix y su jinete vivos. El enorme cuerpo de Sunny se estremeció, pero intentó mantener la calma. Esto no es el final. El enjambre de krill era un enemigo desgarrador, pero el terror de este radicaba en la gran cantidad de langostas del río. La hambrienta legión que se dirigía hacia Sunny era la más grande que había visto jamás, tanto que incluso la serpiente azul podría haber sido incapaz de vencerla. Sin embargo, a diferencia del antiguo Leviatán, Sunny no estaba limitado por la necesidad de defender a su presa, y aunque los krill eran numerosos, no eran fuertes individualmente. Mucho más importante, no eran demasiado rápidos. Dando un giro brusco, Sunny rugió y voló hacia el oeste, paralelo a la masa de abominaciones que se acercaba. Sus pensamientos febriles se disolvieron en una simple y bestial necesidad de dejar atrás al enjambre. La distancia entre ellos se reducía a una velocidad aterradora, pero aún así no podía ver el borde de la vasta franja de aguas turbulentas. Y cuando la vio, ya no quedaba tiempo. Malv y Tasea. Mientras Nepi se levantaba y convocaba una espada, Sunny se sumergió en la masa de krill. El agua se agitó a su alrededor, creando una barrera, pero más de unas pocas abominaciones la atravesaron. Sus mandíbulas chasquearon y la espada de Nep brilló. Unos momentos después, rompieron el muro de langostas del río y se liberaron del enjambre. Sunny acababa de llegar a los bordes de la zona de aguas turbulentas y aunque tuvieron que atravesar los krill al final, la extensión del gran río frente a ellos estaba despejada. Sunny nadó con todas sus fuerzas, esquivando el enjambre que lo perseguía y aumentando la distancia entre las langostas y su cola. Más rápido, más rápido, más rápido. Pronto, los krill quedaron muy atrás. Nep se desplomó de nuevo, agarrando su espada con mano temblorosa. No le quedaba mucha esencia. Siguieron avanzando río abajo, recorriendo una distancia tremenda. La serpiente de Oni se volaba como una flecha, no, mucho más rápido que cualquier flecha pudiera volar. Pero aún así no era suficiente. Tras el primer enjambre, vino otro. Después del segundo enjambre, una criatura desgarradora los atacó desde las profundidades. Tras la criatura, una masa gigantesca de algas podridas casi los atrapa y devora, una docena de fauces, grotescas apareciendo de repente bajo las algas ondulantes. Y tras eso, hubo más horrores de los que podía contar. Bandadas de aves depredadoras que parecían tener perlas creciendo en su carne desecada, criaturas invisibles que eran capaces de convertir instantáneamente grandes tramos del río en hielo adamantino, luces fantasmales que ardían en las profundidades del agua, llenando sus mentes con un indescriptible deseo de acercarse a ellas. Pero Sunny era una serpiente de río, un monarca entre bestias. Su largo cuerpo era rápido, poderoso y tenaz. Era increíblemente veloz y se sentía como en casa en el agua. Había superado al krill, atravesado las algas podridas, se había sumergido en las profundidades para evitar a las aves de presa, había roto el hielo, resistido el atractivo de las luces fantasmales. Había escapado de todas ellas. Sin embargo, su esencia se estaba agotando. Casi había desaparecido. Estaba exhausto y más allá de los límites de su fuerza mental. Y todavía no había tierra a la vista.
Para cuando los 7 soles aparecieron lentamente desde más allá del horizonte, despejando la impenetrable oscuridad, y el gran río dejó de brillar. Estaba completamente agotado. Ya no era ni siquiera una cuestión de fuerza de voluntad. Era simplemente una cuestión de no tener nada más que dar. Su esencia estaba completamente agotada. Finalmente, la desesperación consumió su corazón. El caparazón de sombra fue el primero en desmoronarse. La poderosa serpiente de ónice se estremeció y luego se disolvió en sombras que fueron inmediatamente ahuyentadas por la pálida luz del amanecer. Su encarnación desapareció después. Sunny se volvió intangible y luego fue expulsado del abrazo de las sombras, recuperando finalmente su forma humana. Sufría mucho. Cada músculo de su cuerpo parecía estar a punto de estallar. Sentía sus pulmones como consumidos por el fuego. Su cabeza le pesaba y sus miembros estaban débiles. Incluso se le hizo difícil adaptarse al cambio de tiempo, tragando un trago de agua. Lo cual estaba bien. Estaba muriendo de sed, de todos modos. Sunny sintió que se hundía y luchó débilmente por mantenerse a flote. Pero incluso eso era demasiado esfuerzo. ¿Me voy a ahogar? Un momento después, un fuerte brazo lo abrazó y sintió a Nepis pegando su cuerpo al de ella. Nadando con la ayuda de su única mano libre, lo sacó a ambos hacia arriba. Pronto, sus cabezas salieron a la superficie del agua. Sunny quedó cegado momentáneamente por la luz del sol y tosió, tratando de meter aire en sus pulmones. Se acabó. Se acabó. No sobreviviremos los pocos días necesarios para que nuestra esencia se recupere. Mientras trataba de pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera mantenerlos con vida, un extraño escalofrío recorrió repentinamente el cuerpo de Nep. Como todavía lo abrazaba por detrás, pudo sentirlo claramente. Sunny. Sunny. Intentó responder y de repente se dio cuenta de la extrañeza de su cuerpo humano. Se sentía extraño y pequeño, nada apropiado para una serpiente feroz como él. Había olvidado cómo hablar. Sal de esa, maldita sea. Sunny poco a poco fue recobrando el sentido, recordando lo que significaba ser humano. Luego, movió su desconocida lengua y dijo con voz ronca. ¿Qué? Nepis se movió, y los dos quedaron mirando hacia el curso del río. Su voz estaba tan ronca como la de él. Allí. Él frunció el ceño, siguiendo con la mirada la dirección a la que apuntaba con el dedo, y luego se quedó paralizado. Allí, en el agua, a no más de 100 metros de distancia. Un pequeño bote se balanceaba sobre las olas, sus 2 velas bajadas. Estaba hecho de hermosa madera oscura, con intrincados diseños tallados en los costados. No había movimiento en su interior, pero el bote parecía mantenerse en su lugar, extrañamente ajeno a la fuerte corriente del gran río. Y así, fueron arrastrados lentamente en su dirección. Capítulo 1283, Ketch. Una pequeña embarcación de madera descansaba sobre el agua resplandeciente. Los 7 soles se elevaban desde las profundidades distantes y el mundo estaba teñido de los tonos lilas del amanecer. Iluminada por esa hermosa luz, la embarcación parecía una ilusión. ¿Qué es esto? Su voz ronca estaba llena de incredulidad. Era demasiado improbable encontrar un bote vacío balanceándose suavemente sobre las olas justo cuando su esencia se había agotado y la desesperación se había apoderado de su corazón. El gran río era inconcebiblemente vasto, y, sin embargo, acababan de encontrarse a tan solo 100 metros de un bote en ese preciso momento. Incluso cuando estaba involucrado el destinado, la coincidencia parecía demasiado conveniente. Era tal que Sunny incluso consideró que estaba alucinando, de todos modos, no sería la primera vez. Tal vez el pecado de consuelo había aprendido un nuevo truco. Sin embargo, Nepis también vio el bote. Vaciló un momento y luego dijo, entumecida. Es un queche.
Sunny estaba a punto de preguntar qué significaba la palabra QH, pero estaba demasiado cansado para preguntas innecesarias. Probablemente era un tipo de barco, de todas formas. Nepis sabía de estas cosas, considerando que incluso había construido uno para ellos, allá en la costa olvidada. Probablemente también era parte de su entrenamiento delegado. Los dos permanecieron inmóviles durante unos segundos, luego nadaron hacia el queche. Bueno, Nepis era la única que nadaba mientras sostenía a Sunny, él solo movía débilmente las piernas para ayudarla un poco. Pronto, lo alcanzaron. Sunny colocó su palma sobre el casco del velero, todavía inseguro de si era real. Sin embargo, la madera oscura se sentía suave y sólida al tacto. Pasó la mano por ella, aturdido y aliviado. Podría ser una trampa. Incluso si lo fuera, no tenían más remedio que subirse al queche. Era demasiado pequeño para protegerlos de grandes abominaciones como la serpiente azul, pero cualquier cosa era mejor que nada. Más que eso, el queche no podía ser tan simple como parecía. Después de todo, estaba a la deriva en las desgarradoras aguas del gran río sin un rasguño en su casco. Un barco mundano habría sido destruido en cuestión de horas aquí. Incluso el trozo de restos flotantes que Sunny había usado una vez como balsa, que era lo suficientemente resistente como para soportar las garras de un maestro, se convirtió en pequeñas astillas. También debía haber sido parte de una gran embarcación antes de convertirse en restos flotantes, y esa misteriosa embarcación había terminado siendo destruida. Además, el queche no estaba realmente a la deriva. Se mantenía en su lugar, sin verse afectado por la corriente del tiempo. Por lo tanto, sin duda era especial de alguna manera. Una tentativa chispa de esperanza se encendió en el corazón de Sunny. A pesar del modesto tamaño del velero de madera, sus costados eran demasiado altos para que simplemente los escalaran, especialmente en su estado debilitado. Sin embargo, una escalera de cuerda estaba, convenientemente bajada al agua cerca de la proa del queche, como invitándolos a entrar. Sunny y Nepis se miraron. Su paranoia estaba actuando, no sin razón, y, por lo que parecía, ella sentía lo mismo. Pero no había que tomar una decisión. Ya que la salvación se presentó milagrosamente, serían tontos si no aceptaran el regalo inesperado. Nepis empujó a Sunny hacia la escalera y luego lo ayudó a subir. Cayendo por el costado del queche, Sunny se desplomó sobre el piso de madera. La sensación de algo sólido debajo de él era a la vez desconocida y celestial. El suave balanceo del barco era como una canción de cuna. Un momento después, Nepis trepó torpemente por el borde y se cayó, aterrizando directamente encima de él. Sunny dejó escapar un débil gemido. OW. Se quedaron inmóviles durante unos instantes, recobrando el aliento, luego, se apartaron lentamente el uno del otro y echaron una mirada cautelosa a su alrededor. El queche no era demasiado grande, de unos 7 metros de eslora. Su disposición era muy simple. Solo había una sola cubierta, sin interior techado ni camarotes. La cubierta estaba completamente abierta, con 2 mástiles, uno más largo y otro más corto, que se elevaban en el aire como esbeltos pilares oscuros. Todo estaba hecho con un nivel de artesanía mundano pero exquisito. Las superficies de madera estaban grabadas con buen gusto, mostrando todo tipo de imágenes fluidas, ahora suavizadas por el viento, el agua y el paso del tiempo. El queche parecía la creación amorosa de un artesano sumamente hábil, aunque había visto mejores días. Una mirada bastó para darse cuenta de que el barco de madera era muy viejo. Sin embargo, había sido cuidado con el máximo cuidado, manteniéndose en un estado casi perfecto. Sunny estaba reflexionando sobre quién podría haber cuidado del queche cuando su mirada finalmente llegó a la popa, donde se suponía debía estar el timón. A diferencia del rompecadenas, no había ningún círculo rúnico para el timonel. En su lugar,
solo había un banco de madera muy mundano. Y allí, en ese banco, un cadáver estaba sentado con la cabeza gacha. Su cuerpo se puso rígido de repente. ¿Qué? Sunny quedó paralizado, por el shock momentáneamente. Porque ese cadáver se le hacía extrañamente familiar. Estaba envuelto en un manto oscuro, lo que dificultaba determinar si el cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer. Todo lo que pudo ver es que la persona era de pequeña estatura y terriblemente delgada. Su largo cabello blanco se movía ligeramente con el viento y su rostro. El rostro estaba oscurecido por una máscara de madera lacada en negro. La máscara estaba tallada para parecerse al rostro de un demonio feroz. Sus dientes estaban al descubierto, con 4 colmillos sobresaliendo de su boca y 3 cuernos retorcidos se elevaban de ella como una corona. Dentro de los abismos negros de sus ojos no había nada más que pura oscuridad. Era la máscara del tejedor. Y el cadáver era como el que había encontrado bajo la catedral en ruinas de la ciudad oscura hacía tantos años.